Bueno, entonces, lo que tenemos es, nuestra construcción es tomar I1 igual a A1, B1, donde B1 es cota superior de A, dado como A1, A2, etcétera, y A1 no es cota superior de A. Y el siguiente, que sería el AN más 1, bueno, los siguientes más bien, que sería el AN más 1 va a ser igual al conjunto AN, MN, si MN es cota superior de A, y va a ser igual a MN, BN, si MN no es cota superior de A. Entonces, el conjunto A, como se ve de aquí, va a estar formado por todos los elementos que no son cota superior, justamente de ese conjunto que estoy llamando A. Ah, bueno, y aquí me faltó donde Mn es igual a An más Bn sobre 2. Entonces, yo voy a decir que por construcción, más bien no, voy a quitar eso, que fue un argumento que usé antes, pero hay que probar por inducción que... Entonces, aquí ya vimos que uno está contenido en I2, que sería la prueba por inducción para n igual a 1, y luego hay que suponer que se cumple para n igual a k, y luego hay que demostrar que se cumple para n igual a k más 1. Entonces, por inducción, eso ya se los dejo a ustedes para que lo completen. Y n más 1 está contenido en in para toda n los naturales. Entonces esto, como es una propiedad para todos los n naturales, hay que hacerlo por inducción. Pero no me quiero desviar haciendo esta cosa que no es tan complicada. Si ya de por sí la prueba está un poquito larga, no la quiero alargar más. Entonces ustedes háganlo. Entonces, ok, por lo cual, IN así construido, como cumple esto, es un encaje de intervalos. Es un encaje de intervalos. Donde cada IN contiene al menos, como ya vimos, un elemento de A. Un elemento de A. Al menos uno. Ahora, como por hipótesis, F cumple la propiedad de intervalos anidados por la definición 3, si era definición 3, sí, por la definición 3 existe al menos un X en F, existe al menos un X en F, tal que X pertenece a IN para toda N en los naturales. Entonces, con esta construcción lo que vamos teniendo es un encaje particular donde este B es una cota superior del conjunto A que está formado por estos A's que vamos a ir construyendo. Entonces, si M no es cota superior, digo, si es cota superior, entonces vamos a ir teniendo, no sé, cosas así, o en caso contrario el de acá, y luego va a depender de si está aquí, no sé, etcétera. Entonces vamos construyendo un encaje de intervalos.
Entonces existe un x en m, en in, para toda n en los naturales. Entonces en cada uno de esos intervalos va a haber un punto x. Y ese x, lo que hay que demostrar ahora es que justamente es el supremo. Entonces, como hay un x. Bueno, y para empezar hay que ver que existe al menos uno. Entonces puede ser que haya más. Entonces lo que vamos a demostrar primero es que nada más hay uno. Como hay al menos un x en f, tal que x pertenece a n, vamos a ver qué pasa si hay dos. Entonces supongamos que existen x y y en f, o sea, dos distintos, dos diferentes, tales que xy pertenece a in para toda n en n, porque el principio de intervalos anidados me dice que al menos hay uno. O sea, garantiza la existencia de al menos uno, pero puede haber más de uno. Para ver que solamente hay uno, vamos a suponer que hay dos. Entonces, supongamos que hay dos y que son distintos. Entonces, si probamos que son el mismo, eso garantiza que solamente hay uno. Bueno, entonces, si x es distinto de y, eso implica que x menos y es distinto de cero. Es decir, que el valor absoluto de x menos y es mayor que cero. El valor absoluto tiene que ser positivo y puede ser cero, pero ese caso se excluye porque estamos tomando que son distintos. Entonces digamos que ese x menos y es igual a un... Como vamos a ver que es algo pequeño, vamos a decir a un delta, y ese delta es mayor que cero, así como hace el Sagan, de hecho. Entonces, este delta representa el número x menos y. Como es distinto de cero, pues va a ser un número distinto de cero, como dice aquí, positivo. Y además tenemos por hipótesis que como x y y pertenecen a in, para toda n en n, eso significa que x está entre an y bn, y también y para toda n en n. Entonces, en otras palabras, tenemos que an es menor o igual que x, menor o igual que bn, y como es un campo ordenado, multiplicar por menos aquí nos dejaría menos bn menor o igual que y, menor o igual que menos an. Entonces tomamos la suma, sumamos estas desigualdades, las sumamos. Y como es un campo también, otra vez, pues no pasa nada, tendríamos an menos bn menor o igual que x menos y. O sea, podemos hacer esto porque es un campo ordenado, es menor o igual que bn menos an. O esto de aquí lo podemos escribir como menos bn menos an. Entonces lo que tenemos es que menos bn menos an es menor o igual que x menos y eso es menor o igual que bn menos an. Es decir, por las propiedades de valor absoluto, esto implica que valor absoluto de x menos y es menor o igual que valor absoluto de bn menos an, pero por construcción, o bueno, por construcción y por lo que probarían con inducción aquí para tener la prueba más formal, tenemos que los a's están por debajo de los b's, es decir, bn es mayor o igual que n, con lo cual bn menos an es mayor o igual que cero. Entonces esto de aquí es igual a bn menos an, y eso es justamente la longitud del intervalo in. Ahora, ¿qué pasa con esa longitud? ¿Cuánto va a ser?
Entonces, esto de hecho lo pudimos haber puesto como un lema o algo, pero lo voy a hacer dentro de la misma demostración. Entonces, por ejemplo, tenemos que L de I1 sería L de B1 menos A1. Luego, L de I2 va a ser L de B2 menos A1. Pero por construcción no importa si el M es cota superior o cota inferior, a final de cuentas estamos tomando la M como el punto medio. Entonces el siguiente intervalo o es este de aquí. Y ese intervalo, por cómo lo estamos construyendo, va a tener la mitad de la longitud que el primero. Entonces por construcción, o sea, por cómo construimos nuestra sucesión de intervalos anidados, esto va a ser igual a un medio de B1 menos A1. Entonces es igualito que lo que hicimos la otra vez. Entonces I3 sería L de B3 menos A3, pero esta es la mitad de la anterior, entonces sería un medio de B2 menos A1, pero B2 menos A1 es un medio, entonces me queda 1 entre 2 de B2, perdón, de B1 menos A1. Continuando de esta manera, entonces, tenemos que L de IN va a ser igual a L de BN menos AN, y eso va a ser igual a 1 entre 2 a la n menos 1 por B1 menos A1. De nueva cuenta, esto de aquí, igual que con lo de el conjunto de Cantor, que también utilizamos algo así, esto se demuestra por inducción. Y eso fue uno de sus problemas de la tarea 2. Entonces yo no lo voy a hacer, pero se demuestra por inducción. Entonces háganlo, les sirve para practicar también, o tener mejor sus apuntes más completos. Entonces esto en verde se demuestra por inducción. Entonces lo que tenemos aquí es la longitud del IN. Entonces hay que calcular cuánto es la longitud de esta cosa cuando n tiende a infinito. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la longitud de IN, ya hemos visto que es el límite cuando n tiende a infinito de la cosa que nosotros teníamos en nuestra definición original, cuando no mencionamos nada de campos, sino tomábamos los reales, que es la definición 1 de esta sección. Y veíamos que la segunda condición para que fuera un encaje era que este límite fuera 0. Entonces vamos a ver que este límite es 0 porque el campo es arquimediano, y de hecho pues seguramente ya habían deducido eso de aquí. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 2n menos 1 por b1 menos a1. Y esto es constante, y aquí nos quedaría, voy a ponerlo así, límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 2 a la n, entre 2, pero ese 2 lo subimos acá, por b1 menos a1. Entonces, todo esto es constante y esto es igual a 2 por b1 menos a1 por el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 2n. Ahora, aquí no puedo usar nuestros resultados de sucesiones porque cuando vimos sucesiones estábamos en R. Entonces aquí lo que tengo que hacer es ver que esto es 0 si el campo es arquimediano. Entonces, si esto fuera 0, entonces límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 2n, vamos a proponer que es igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que tendríamos que demostrar que para todo epsilon mayor que 0 existe un n en los naturales tal que valor absoluto de an menos 0, que es igual a 1 entre 2n, es menor que epsilon. Para toda n mayor o igual que esa n. Entonces, esa definición, de hecho, la definición de sucesión se va a mantener incluso cuando el espacio sea simplemente un espacio topológico. Claro que ahí ya no tendríamos vecindades. Estas vecindades
que vamos a definir yo creo que el lunes, son consecuencia de que los reales son un espacio métrico, pero sucesiones se pueden definir en términos de vecindades, es decir, de abiertos, en donde no necesariamente tengo que tomar una distancia como lo hacemos en la recta. Es decir, cuando tenemos un espacio topológico donde no podemos medir, podemos seguir hablando de sucesiones. Entonces, por eso aquí estamos viendo esta sucesión en un campo que estamos suponiendo que es arquimediano y que cumple la propiedad de intervalos encajados. Entonces aquí no hay ningún problema porque los naturales son un subconjunto de cualquier campo, como nosotros ya probamos. Entonces, si esto es cierto, lo que tendríamos es que, como lo estoy poniendo en otro color para nada más ponerle una estrellita aquí y justificar que esto es igual a cero. O sea, esto va a ser igual. Bueno, ahorita lo pongo. Entonces, como F es arquimediano por hipótesis, eso significa que para toda epsilon bueno, para todo x más bien, en R donde x es mayor que 0, existe una n en los naturales, voy a ponerle n mayúscula, tal que 1 entre n es menor que epsilon. Entonces lo que estoy usando aquí es el principio de divisibilidad infinita. Entonces lo que quiere decir esto es que 1 entre epsilon es menor que n. Ahora, pero nosotros demostramos antes, por inducción, que 2 a la n era mayor que n para todo n natural. Cuando vimos sucesiones, o ejemplos de sucesiones, demostré esto por ahí. Y aquí no importa que el campo sea f, porque este n está, los naturales están contenidos aquí. Entonces, esta propiedad, si se vale para las naturales, también se vale para el campo. Bueno, más bien no, lo estoy diciendo mal. Se vale para los naturales. Nada más. Para los naturales. Entonces, ¿cómo demostraríamos esto? Pues diríamos sea epsilon mayor que 0 arbitrario. Y entonces, por la propiedad arquimediana, existe este n. Entonces existe n en los naturales por la propiedad arquimediana tal que 1 entre 2n es igual a 1 entre 2n chiquita. Entonces tal que para toda n mayor o igual que n. Entonces si n es mayor o igual que n, lo que tengo es que 2 a la n es mayor o igual que 2 a la n grande. Y esto implica que 1 entre 2 a la n es menor o igual que 1 entre 2 a la n. Entonces déjenme ponerle aquí la n chiquita. Perdón, 2 a la n, entre n para toda n en los naturales. Entonces sí, aquí me estoy equivocando. Por eso lo estoy viendo. Aquí el sentido de la desigualdad cambia, ¿no? 1 entre 2n es mayor o igual que 1 entre 2n chiquita. Entonces de aquí, esto es menor o igual que 1 entre 2n. Es exactamente como lo demostramos antes. Y esto, poniendo n aquí, por eso lo tenía así, pero entré en un lapsus. Esto, lo que quiere decir entonces es que 1 entre n
es mayor que 1 entre 2 a la n. Entonces, si sustituyo n por la n mayúscula, lo que tendría es que 1 entre 2 a la n es menor que 1 entre n. Pero 1 entre n es menor que epsilon, por la propiedad arquimediana. Y entonces, efectivamente, este límite es igual a 0. Entonces, la propiedad arquimediana me garantiza que esta cosa de aquí es 0. Entonces, eso ya justifica por qué en la definición 1 definíamos la sucesión de intervalos, el encaje de intervalos con la condición 1 y con la condición de que la longitud de los intervalos fuera 0, porque como los reales son un campo completo, entonces los reales son arquimedianos, y entonces esta cosa se cumple justamente por ese hecho. Si el campo no fuera arquimediano, esto no se cumple, y entonces este límite no es 0. No, espero que les quede claro eso. Entonces, con esto de aquí, lo que tenemos es que entonces valor absoluto de x menos y es menor o igual que valor absoluto de an, no, de bn. Bueno, queda igual porque es valor absoluto. De bn menos an, que es bn menos an, y esto es la longitud del intervalo in. Entonces, como L y n tiende a 0 cuando n tiende a infinito, que es lo que probamos acá, que eso lo tenemos porque el campo es arquimediano. Esto lo que significa, es decir, ¿qué es lo que tenemos en azulito? Que el límite cuando n tiende a infinito de L de in es igual a 0. Es decir, para toda epsilon mayor que 0 existe n en los naturales tal que esta longitud, L de in menos el límite que es 0, es menor que epsilon para toda n mayor o igual que n. Es decir, esta desigualdad, como L de in es bn menos an, lo que nos dice es que bn menos an es menor que epsilon. Y eso justamente es lo que está aquí. Entonces, x menos y es menor, aquí es porque el campo es arquimediano. Propiedad arquimediana. ¿Qué es lo que está en azul? Déjenme lo pongo en azul. Entonces, por la propiedad arquimediana. Entonces, esto es menor o igual que valor absoluto de bn menos an, y esto es menor que epsilon. Entonces, como es para toda epsilon mayor que 0, tomemos epsilon igual a delta sobre 2, por ejemplo. Entonces se tiene que seguir cumpliendo que el valor absoluto de x menos y es menor o igual que bn menos an, y eso es menor que delta sobre 2, pero x menos y, como x era distinto de y, eso es un número positivo que llamamos delta. Entonces justamente la epsilon la estamos tomando como la misma delta. Y eso lo podemos hacer porque esta propiedad de aquí se cumple para toda epsilon. Entonces cualquier epsilon que yo dé, esta desigualdad va a ser menor que esa a partir de cierta n mayúscula, como ya aprendimos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues esto nos dice que delta es menor que delta sobre 2, o bueno, ahí ya se ve la contradicción, pero en otras palabras, que delta sobre 2 es menor que 0 o delta es menor que 0. Y esa es una contradicción porque delta era mayor que 0. Aquí. Porque x es distinto de y. Entonces, por lo tanto, eso nos dice que solamente hay uno. Entonces, por lo tanto, x es igual a y, con lo cual existe un único x que pertenece a in para toda n en los naturales.
Entonces, ahora lo que hay que demostrar es que esa X, que es la que ya habíamos mencionado aquí en uno de los diagramas, ¿dónde está? Bueno, no lo puse, pero esa X que ya está en todos los intervalos, hay que demostrar que es el supremo. Entonces ahora lo que hay que probar es por demostrar que X es el supremo de A. No hay que perder de vista que lo que hay que demostrar es que F es completo, y que sea completo quiere decir que cualquier subconjunto no vacío de R, en este caso es A, y ya sabemos que es no vacío porque por todo esto que ya construimos. Entonces, si es acotado superiormente va a tener supremo, etcétera. Entonces lo que hay que probar es que este X efectivamente es el supremo del conjunto A. Entonces hay que probar dos cosas con la definición de supremo. Número uno, que X es cota superior de A. Por demostrar que X es cota superior de A. Es decir, por demostrar que existe un X en A tal que AK es menor o igual que X para toda AK en A. Perdón, existe un X en F tal que AK es menor o igual que X para toda AK en A. O para toda AK en los naturales, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Vamos a suponer que no es cota superior, o sea, lo que tenemos es nuestra línea esta, tenemos este punto X que está en la intersección de todos los intervalos que ya construimos, tomando en cuenta que entonces ya tenemos dos sucesiones, una sucesión A1, A2, que tiene estos números, y una sucesión B, que tiene estos números. Entonces justamente lo que vamos a ver es que esta es el supremo de este conjunto A. Y hay que probar primero que entonces hay una X en F tal que los AK son menores o iguales que esa X, que es la que ya tenemos. Entonces, vamos a decir, supongamos que X es tal que, o sea, que X en F es tal que no es cota superior. Es decir, que AK es mayor que X para alguna K en N. O en otras palabras, vamos a decir que como la K es fija, este acá pues le voy a llamar simplemente A. Entonces, en otras palabras, y este A es un elemento del, del conjunto A. Entonces, es decir, A es mayor que X. Vamos a suponer eso. Es decir, no es cota superior. Entonces, de la construcción de el encaje IN, pues lo que teníamos era A1, B1, luego poníamos el punto medio, y entonces X va a pertenecer, tenemos al punto X que pertenece a ANBN para toda NNN. Y entonces dependiendo de si esta X es cota superior o no del conjunto A, vamos construyendo el encaje de la manera análoga a la que lo hicimos al principio. Pero ahora en vez de tomar el M,
vamos a tomar el conjunto X. Entonces, por ejemplo, una asociación podría quedar como A1 igual a A1B1, luego I2, y esta cosa es cota superior, entonces quedaría como A1, X, y si no es cota superior, entonces quedaría como X, B1, etcétera. Exactamente igual. Entonces se puede demostrar que el límite, cuando n tiende a infinito, de Bn menos An, que en este caso sería el límite cuando n tiende a infinito de Bn menos An, que en este caso sería la X, y eso es igual a cero, como ya demostramos. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de Bn es igual a X. Esto lo pueden hacer más formal, yo aquí simplemente les digo eh, cómo va la idea, porque es directo hacerlo, y de hecho viene como ejercicios en el Saga. Entonces intenten hacerlo, pero aquí básicamente está. Y análogamente, si se construye con los otros, los que van del otro lado, entonces también se tiene que el límite cuando n tiende a infinito de Bn menos An es igual al límite cuando n tiende a infinito de X menos An, y eso ya probamos que es igual a cero por la propiedad arquimediana. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de An también es igual a X. Y entonces, ¿esto para qué lo quiero? Entonces, esto de aquí, entonces, límite cuando n tiende a infinito de Bn es igual a X. Ya sabemos que por definición de sucesión, esto significa que para toda epsilon mayor que cero, existe un n en los naturales tal que la sucesión, que en este caso es Bn menos el límite, que es X, es menor que epsilon para toda n mayor o igual que n. Ahora, como Bn es mayor que X, por cómo se fue construyendo esto, porque X está en la intersección de todos, entonces, este, en esta cosa que hicimos aquí, el Bn es mayor que X. Entonces, Bn menos X es mayor que cero. De hecho, mayor o igual que cero. Y por otro lado, bueno, como esto es mayor que cero, esto implica que esto de aquí, o sea, Bn menos X, es igual a Bn menos X sin valor absoluto. Y eso es menor que epsilon. Entonces, si tomamos epsilon igual a menos X, porque es para toda epsilon. Entonces, como se cumple para toda epsilon mayor que cero, tomamos epsilon igual a menos X. Entonces, con esto lo que quiere decir es que Bn menos X es menor que epsilon, y ese epsilon la tomamos como a menos X. De manera que esto implica que Bn es menor que a. Entonces, obviamente, como queremos llegar a la contradicción, este, porque Bn es una cota superior de a, ¿no? Entonces nosotros realmente tenemos que a, como a pertenece al conjunto a, para alguna k, este a siempre va a ser menor o igual que B1, por ejemplo. Y de hecho va a ser menor o igual que cualquier Bn. Entonces, de esto que tenemos aquí, vemos que si cancelamos la x, teniendo a la a, llegamos a la contradicción. Y como es para toda epsilon, pues nosotros podemos proponer la epsilon que querramos, y esa desigualdad se va a seguir cumpliendo. Entonces aquí esta sería la contradicción, pues a tiene que ser menor que B1. O es decir, AL tiene que ser menor que B1 para toda L en K, más bien.
Y en particular para L igual a, para a, la L tal que AL sea igual a, esto es menor o igual que B1, por ejemplo, ¿no? Y de hecho en general, pues es menor o igual que B, este, déjenlo pongo en general aquí. Es menor o igual que BJ, por ejemplo, ¿no? Para toda LJ en los naturales. Entonces, en particular, para una J cualquiera, para una L cualquiera, tal que esa AL sea la A, esto es menor o igual que BN, cambiándole el índice, ¿no? Entonces, esto contradice esto de aquí. Y esto viene del hecho de que IN es un encaje. Entonces, por lo tanto, X es mayor o igual que AN para toda N en los naturales. Entonces, en otras palabras, X es una cota superior de A, del conjunto A. Y ahora lo que hay que demostrar es que es la menor de las cotas superiores. Entonces, número 2, por demostrar, y es donde vamos a usar el otro límite, por demostrar que X es la menor de las cotas superiores de A. Entonces, como ya vimos el límite cuando n tiende a infinito de a n es igual a x, entonces eso por definición nos dice que para todo epsilon mayor que 0 existe un n en los naturales tal que la sucesión menos el límite es menor que epsilon para toda n mayor o igual que esa n. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este, como en este caso a n es menor que x, fíjense aquí en el diagramita, ahora las AN están por debajo de X. Entonces, esto quiere decir que este AN menos X es menor que 0. O que X menos AN es mayor que 0. Entonces, esto tiene que ser igual a menos AN menos X, porque es un término negativo por definición. De valor absoluto va un menos aquí y esto nos queda como X menos AN. Entonces, esto de aquí nos dice que AN menos X valor absoluto es X menos AN y eso es menor que epsilon para toda N mayor o igual que N. Ahora, pero AN no es cota superior de A por cómo construimos. Entonces, eso quiere decir que para todo AN existe un, vamos a decir una otra vez, una L para L fijo, una en A, tal que AN es menor que A y ese A es menor o igual que X. Ahora, de esta desigualdad de aquí, lo que tenemos es que X menos epsilon es menor que AN para toda N mayor o igual que N. Entonces, esta de aquí, lo que tenemos es que entonces X menos epsilon es menor que AN, ya que hemos visto que CAN es menor que CA por no ser cota superior, y eso es menor o igual que X. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que X menos epsilon es menor o igual que X. ¿Y esto qué significa? Pues que X es la menor de las cotas superiores con la definición, con el teorema de caracterización del supremo que ya utilizamos antes. Entonces, es decir, X es la menor de las cotas superiores de A.
es la más chiquita. Muy bien. Y por lo tanto, X es el supremo de A. Entonces, por lo tanto, F es completo. Y hemos demostrado nuestro teorema larguísimo que nos da la equivalencia entre intervalos anidados y axioma del supremo. Sí, bastante largo. Sí, sí requirió de un poco de trabajo, pero ya lo tenemos. Entonces, por lo tanto, axioma del supremo, sí, solo sí, propiedad arquimediana más principio de intervalos anidados. Esa es nuestra equivalencia. Y repito, nosotros habíamos probado axioma del supremo implica propiedad arquimediana. Y entonces para tener regreso, propiedad arquimediana más principio de intervalos anidados implica axioma del supremo. Y entonces ya en general este teorema me dice que axioma del supremo es lo mismo que propiedad arquimediana más intervalos anidados y eso es lo mismo que axioma del supremo. Muy bien. Entonces, exactamente como dice el Sagan, podemos establecer un corolario aquí cuya demostración ya la tenemos dentro del teorema, de hecho. Este, si F es un campo ordenado completo y IN es un encaje de intervalos, este, y pegamos la condición tal que el límite cuando n tiende a infinito de la longitud de IN, entonces existe un único X en R tal que X pertenece a IN para toda n en los naturales. Y de hecho, esto de aquí, este corolario de aquí, de hecho es nuestro teorema 1. Porque en nuestra definición, tomando a los reales de encaje de intervalos, pedíamos la condición 1 y pedíamos esto. Y entonces demostramos que existía un único X en R tal que X pertenece a IN. Entonces nuestro teorema 1 realmente es un corolario de este teorema más general que quise ver después, que da la equivalencia entre el supremo y intervalos anidados. Entonces realmente el corolario 1 es el teorema 1. Pues esto lo hice así para que vean que esto es más general que lo que habíamos hecho antes, tanto que surge como una consecuencia de esto. Y la demostración pues es igual. En este caso más fácil porque ya tenemos el teorema de aquí, ¿no? Y ahora una tarea extra sería demostrar demostrar una tarea que vale, vamos a darle un valor más alto, un 0.4, calificación final. Demostrar el teorema, ¿dónde está? El Sagan, déjenme abrirlo. Todavía quiero demostrar un par de cositas más con el tiempo que me queda. Y ya está. El teorema 22.3 del Sagan. Lo que dice ese teorema es que cualquier número real lo podemos aproximar por una sucesión de números racionales y por una sucesión de números irracionales. Entonces lo que dice es que para todo X número real existen existen una sucesión Qn
donde Q pertenece a los racionales para toda n en n, y una sucesión de irracionales, donde I pertenece a los irracionales para toda n en n, no constantes, tales que el límite cuando n tiende a infinito de Qn es igual al número x, y el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión in es igual al punto x. Entonces, lo que dice este teorema es, bueno, si tú tienes un número real x, entonces puedes encontrar una sucesión de números racionales tal que ese número x es el límite de esa sucesión. O también puedes encontrar una sucesión de números irracionales tal que ese número x es el límite de esa sucesión. Entonces el número x pues, puede ser un natural, puede ser 1, puede ser raíz de 2, puede ser pi. Entonces para cada uno de estos existen dos sucesiones, una de racionales y otra de irracionales, tales que convergen a ese punto que estoy tomando. Entonces este teorema, por ser importante, pero ya el tiempo no nos da para más, si lo demuestran se lo mandan a Arturo y valdría 0.4 puntos de la calificación final. Entonces cuando le manden eso, díganle que el profesor puso en una de las clases que este ejercicio valía 0.4 puntos sobre la calificación final para que él califique y vaya poniendo las cosas en la lista. Y después no haya problemas, porque si no... En estos 15 minutos que quedan vamos a rematar algo que habíamos visto en la parte 1. En la parte 1 demostramos que entre dos racionales A y B siempre existió un racional Q dado por A más B sobre 2. Es decir, que A está, bueno, que Q está entre A y B, entre esos dos números. Y esto lo que nos llevaba a ver es que los números racionales eran densos en la recta, porque siempre entre dos podían contar 1, 1, 1, entonces parecía que los racionales iban a llenar la recta. Después vimos algo que nos hizo pensar que pues dejaba algunos huecos en la recta, y después vimos que dejaba infinitos huecos en la recta, que de hecho estos números no ocupaban espacio en la recta. Entonces había una infinidad de hoyos, de agujeros, tantos como los números reales. Entonces, para concluir esto, vamos a demostrar un par de cosas relacionadas con esto, que es que entre dos números reales siempre va a haber un número racional, y entre dos números reales también va a haber un número irracional. Entonces, teorema, creo que que le llamé teorema 2. Sí, teorema 2. A ver si podemos hacerlo en esos 12 minutos. Teorema 3. Entre dos reales hay un irracional. Entonces, puedo poner los dos, pero vamos a hacerlo así separado. En otras palabras, para todo AB en los reales, tales que A es menor que B, existe un R un número entre dos reales hay un racional primero, es lo que vamos a hacer. Entonces existe R que pretende, bueno, R, vamos a ponerle Q, tal que A es menor que Q y eso es menor que B. Entonces la demostración nos la va a dar la propiedad arquimediana, de hecho. Entonces, vea A y B en R, tal que A es menor que B. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a tomar el A positivo para centrarnos en la parte izquierda de la recta. Tenemos 0, vamos a tomar A de este lado, pudiendo ser 0, pero aquí voy a ponerlo acá
para ver más o menos lo que tenemos que hacer y que sea menor que el punto B, que también pues sería positivo en este caso. Pues vamos a suponer que A es mayor o igual que cero. Y es sin pérdida de generalidad porque si A es negativo, entonces, o sea, si A es menor que cero, su negativo sería positivo y le aplicamos esta cosa y tenemos lo mismo. Entonces, si A es mayor que cero, entonces tenemos dos números reales A y B en R arbitrarios. Entonces, si A es mayor que cero, aquí tenemos que B menos A es mayor que cero. Y B menos A es un número real. Porque A está en R, B está en R y la resta, bueno, la suma también está en R, donde menos A es el inverso de A, porque R es un campo. Entonces, 1 entre B menos A también es positivo y también está en R porque sería el inverso de este. Entonces, por la propiedad arquimediana, aplicada a este número real 1 entre B menos A, existe un n en los naturales tal que este número real 1 menos BA es menor que n. En otras palabras, 1 entre n es menor que el número B menos A. Entonces B menos A es esto de aquí, entonces 1 entre n está por aquí. Y lo que queremos ver es que hay un número racional que está aquí. Eso es lo que queremos mostrar. Pero podemos partir esto en dos casos, porque tenemos A que puede ser, si A es mayor que 0, si A es igual a 0, entonces ya es trivial porque 1 sobre n sería ese número. Y el otro caso, que es el complicado, si A es mayor que 0. Entonces, caso 1, que es el fácil, A igual a 0. Caso 1, si A es igual a 0, entonces tenemos que 1 entre n es menor que b, pero 1 entre n es mayor que 0 por ser natural, del principio de divisibilidad infinita, o de esto que tenemos aquí. B menos a es positivo, entonces esto es mayor que 0. Entonces, 1 sobre n es mayor que 0 también. Con lo cual, Q es ese número 1 entre n, que es un racional porque n pertenece a los naturales, entonces Q pertenece a los racionales. Y el caso 2, si A es mayor que 0. Entonces, si A es mayor que 0, debe de haber un múltiplo de tal que tiene que meterse aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estaría 2 sobre n, y en algún momento va a haber un natural tal que esta cosa va a estar aquí adentro. Entonces, la cosa es cómo encontrar ese número. Entonces, si A es mayor que 0, hay que encontrar un entero L tal que, bueno, y en este caso sería un natural, de hecho, para que esté ahí, por el caso que estamos agarrando, que es que A es mayor o igual que 0. Entonces, un L en los naturales, tal que A esté entre SL por 1 entre N y B, que es lo que mostraba aquí. ¿No? Por ejemplo, digamos que tienen, bueno, vamos a dejarlo aquí. Entonces, tarea parte del 0.4, tarea moral 0.1, calificación final, para motivarlos a hacerlo, ¿no? SL es igual al ínfimo de L en los naturales, tal que L sobre N es mayor que B y eso le restamos 1. Entonces tienen que demostrar que este número multiplicado por esto está efectivamente entre A y B.
Entonces, para que lo vean un poco, entonces con este L, voy a concluir esto, con este L se puede demostrar que A está entre L sobre N menos B. Entonces, por lo tanto, Q es igual a ese L sobre N que está en los racionales. Entonces, fíjense, por ejemplo, que tengamos que A vale 1 y B vale 2, por ejemplo. Entonces, aquí está el 0, aquí tendríamos el 1, aquí estaría el 2. Entonces, la sucesión L sobre N, L es un natural. Entonces, la sucesión L sobre N sería igual a L y digamos que N vale 3. Porque acuérdense, la propiedad de Arquimediana dice que existe. ¿Dónde está? Existe un n, no es para toda n, existe un n. Entonces digamos que hay un n que es igual a 3. Entonces esta cosa sería 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, etc. Entonces, ¿cuál sería el ínfimo de este conjunto? Tal que, bueno, así como lo tenemos L en los naturales, tal es que L entre N es mayor que 2. Ah, pues sería el conjunto, perdón, este conjunto de aquí sería el conjunto, aquí, 7/3, 8/3, 9/3, etcétera. Entonces seguramente ustedes ya tienen más maestría en calcular ínfimos y supremos de conjuntos. De hecho, había unos en la tarea anterior que les recomendé que los hicieran justamente por esto. Entonces esto se puede demostrar que el ínfimo sería, bueno, aquí lo vemos, es justamente 7/3. Entonces, perdón, ese es el conjunto. Entonces el ínfimo de este conjunto sería 7/3. 7/3 que está aquí. Y entonces este sería L. Entonces, perdón, L. Entonces L es igual al ínfimo 7/3 menos 1. 7/3 menos 1 es 4/3. Entonces los términos de la sucesión estaba 1/3, 2/3, que está 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3. Entonces ese punto que da aquí adentro es que es el L menos 1 que teníamos ahí sobre n. Entonces L menos 1 sobre n, que es 4/3 sobre 3, está en el intervalo 1,2. Entonces es un número que está aquí en medio. Entonces demuestren que justamente ese número es el que se necesita. Hay que demostrar que este ínfimo está entre A y B. Muy bien, entonces entre dos reales siempre hay un racional. Y para terminar ya esto, teorema 4, entre dos reales hay un irracional. Este está un poco más simple. Para todo AB en los reales, tales que A es menor que B, existe un X en Y, tal que A es menor que X menor que B. Y esto ya sabemos que es el complemento. O sea, recordemos que Y es el complemento en R de los racionales.
demostración y ya se acabó. Me voy a extender como 2 minutos o 3, pero no es tanto. Entonces sea A, B que pertenecen a R, tal es que A es menor que B. Entonces lo que tenemos es esto, tenemos A menor que B. Entonces por el teorema anterior, por el teorema 3, entre A y B existe un racional Q1 tal que A es menor que Q1 y es menor que B. Ahora, como Q1 es un número real y B también, entonces de nuevo por el teorema 3 existe un Q2 en Q tal que Q1 es menor que Q2 es menor que B. Es decir, tenemos que A es menor que Q1, menor que Q2, menor que B para Q1, Q2 en los racionales. Entonces lo que tenemos es A, B y tenemos un Q1 y un Q2. Entonces lo que hay que demostrar es que entre estos dos va a haber un irracional, X. La cuestión es cómo construirlo. Ahora, como nosotros ya sabemos que raíz de 2 es irracional, vamos a tomar a raíz de 2 como la diferencia de Q2 menos Q1 sobre X menos Q1. O de una manera más orgánica vamos a tomarlo como, vamos a decir, tomamos este X más bien, para que se vea más, porque es así, igual a el Q1, este Q1 que está aquí, respecto digamos, al origen que está por acá el 0, podemos tomar sin pérdida de generalidad que A es mayor o igual que 0. Aunque vale para cualquiera según el teorema 3, ¿no? Pero para... De hecho aquí no lo tengo que poner. Aquí para fijar ideas, digamos, pensemos que A es positivo. Entonces el X va a ser todo este número Q1 más este cachito. Y este cachito lo vamos a tomar como Q1 más Q2. Perdón, como Q2, que es todo este. A ese Q2 le quitamos Q1. Y para que aparezca el número irracional vamos a usar uno que ya conocemos. En vez de dividir entre 2 vamos a dividir entre raíz de 2. Entonces, intuitivamente, pues es un número que está aquí, por aquí. Así agarramos esa X. Entonces, ahora lo que hay que demostrar es que cumple con las condiciones dadas, ¿no? O sea que este X está entre A y B. Ahora, como Q1 es menor que Q2, como ya vimos, eso implica que Q2 menos Q1 es mayor que 0. Y como 2 es mayor que 0, eso implica que raíz de 2 también es mayor que 0 por las propiedades de orden. Y también 2 es mayor que 1, entonces raíz de 2 es mayor que raíz de 1 que es igual a 1, lo cual implica que 1 es menor que 1 entre raíz de 2. Entonces X es igual a Q1 más Q2 menos Q1 entre raíz de 2. Pero esto es menor por lo que tenemos aquí. Esto es menor que Q1 más Q2 menos Q1 y raíz 1 entre raíz de 2 es menor que a ver si hice bien aquí. No, otra vez. Las mismas fallas con las desigualdades. Entonces tenemos que 1 es mayor que 1 entre raíz de 2, perdón. Entonces 1 entre raíz de 2 es menor que 1, entonces esto es menor que Q2 menos Q1, esta parte, y con el Q1 de aquí, porque 1 entre raíz de 2 es menor que 1. Y esto es igual justamente a Q2. Entonces, por lo tanto, X es menor que Q2, pero, pero, como Q2 menos Q1 es mayor que 0 y raíz de 2 es mayor que 0, eso implica que Q2 menos Q1 sobre raíz de 2 también es mayor que 0. Entonces,
x igual a q1 más una cosa L mayor que 0 es menor que q1. O sea, q1 más un positivo es más grande que la q1 solita, que es positiva también. Perdón, aquí no importa que sea positiva. Es mayor que q1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que q1 es menor que x, porque x es q1 más L. Entonces, por lo tanto, q1 es menor que x, menor que q2. Ahora lo que hay que demostrar es que este x efectivamente es racional. Ya vimos que está en medio de estos dos, que es como lo construimos aquí. Más, bueno, sí, es como lo construimos. Entonces lo que hay que ver es que x pertenece a los irracionales. Entonces, pues de nueva cuenta, supongamos, ya aprendimos a hacer eso, supongamos que x es un racional. Entonces, tenemos que x es igual a q1 más q2 menos q1 entre raíz de 2. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar raíz de 2, dejar raíz de 2 solita. Entonces esto implica que q2 menos q1, bueno, vamos a hacerlo, ¿qué hacemos con raíz de 2? Entonces quedaría raíz de 2 igual a, perdón, raíz de 2x es igual a raíz de 2q1 más q2 menos q1. Entonces q2 menos q1 es igual a raíz de 2 por x menos q1. Entonces q2 menos q1, que es lo que iba a poner al principio, pero mejor así, menos x menos q1 es igual a raíz de 2. Entonces aquí q1, q2 pertenecen a los racionales y x estamos suponiendo que es racional. Entonces por las propiedades de campo, q2 menos q1 también está en q y x menos q1 también está en q. Y el cociente también está en q, porque es con el inverso. Entonces, digamos, para ser más formales, esto quiere decir que x menos q1 menos 1 está en q porque es campo. Entonces, multiplicando estos dos, q2 menos q1 entre x menos x1 menos q1, o esto por x menos x1 a la menos 1, también está en q. Es decir, raíz de 2 está en q. Pero esto es una contradicción, pues raíz de 2 es un irracional. O raíz de 2 no es un racional. Por lo tanto, x es un irracional. Y hemos demostrado el teorema. Entonces con esto terminamos esta parte y el lunes empezamos a ver subsucesiones y la parte de límites.